Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de abril del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 26 del 12 al 32, capítulo 27 y capítulo 28. Primera de Crónicas 26 del 12 al 32. Primer libro de Crónicas 27 y también capítulo 28. Si han tenido la oportunidad de seguir la lectura, habrán visto pues que desde hace un par de semanas seguramente venimos con la narración de la vida de David. Y David, pues primero lo conocemos como un pastor de ovejas, que a pesar de ser el menor de su casa, muestra su valentía, su determinación, su alto nivel de responsabilidad. Lo conocemos como un hombre guerrero que enfrenta a Goliat y que luego hace parte del ejército de Saúl. Lo conocemos como aquel hombre, el caudillo, que libra la causa del más necesitado, del rechazado, endeudado, enfermo, de aquel marginado social, y se convierte en una especie de caudillo. Y también conocemos la faceta de David como soberano rey del pueblo escogido del Señor. Y en cada una de ellas, pues David se destaca por algunas características que la Biblia también nos muestra: disciplina, determinación, eh, esfuerzo, valentía. Se preparaba, sin duda alguna, muestra claramente que él se preparaba, que él no iba andando como de manera improvisando en cada paso que daba, sino que vemos un hombre que trata de irse preparando en cada paso que va dando. Pero lo más importante de David, vuelvo y digo, mm, un excelente pastor, un valiente guerrero, un esforzado caudillo, un rey que pues trataba de ser coherente y justo a lo que se le había instruido. No quiere decir que no fuera un hombre que cometiera errores, por supuesto que sí, algunos demasiado graves y delicados, pero sin duda alguna vemos un hombre que procuraba hacer las cosas excelentemente bien. ¿Por qué? Pues lo que había en su corazón, una intención en su corazón de agradar al Señor, de hacer las cosas bien, de, de ajustarse a sus parámetros, de poder caminar en pos del propósito y del camino que el Señor había determinado para él. Y eso es lo que marca la diferencia en David entre Saúl y David, pero también va a hacer que David se convierta en un referente a aquellos que vendrán después de él, al punto que David se convierte casi en un dicho. Cuando hay un gobernante justo, valiente, va a decir que se comportó como David su padre. Y cuando es un gobernante pues no tan bueno, pues la Biblia también nos va a dar a conocer otro tipo de referentes negativos. David se convierte entonces en un referente positivo, no solo por sus cualidades humanas, sino ante todo por la decisión que tuvo en su corazón de agradar al Señor. Y aquí vemos entonces cómo en Crónicas, en el capítulo 29, versículo 3, dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y de ahí quiero desprenderme a lo que quisiera hoy ilustrarles en este final del libro de Crónicas. Mi afecto en la casa de Dios. Aunque David pudo haber sido un excelente, responsable y valiente pastor, un esforzado guerrero,
un caudillo justo, valiente también, y un justo rey en términos generales. Lo más importante y lo que hace que David esté en la Biblia, lo que hace que David se cuente como un gran hombre de fe, es que tuvo en su corazón un afecto especial por la casa del Señor. Y si yo tengo afecto por la casa de alguien, es porque tengo afecto por... Si tuvo entonces afecto por la casa del Señor, es porque definitivamente tenía afecto por el Señor de la casa. Y esto es lo que va a determinar una gran diferencia en el rey David a cualquier otro rey que haya sobre el pueblo de Israel. Nadie tuvo esa intención en su corazón, pero no solo la intención, porque muchas veces nos quedamos con una intención, nos quedamos con un anhelo, nos quedamos con una idea y no se ejecuta. Pero David, aunque el Señor, digámoslo así, literalmente no le permitió ejecutar la construcción del templo, eso no hizo que David bajara las manos, sino que por el contrario, dejó todo listo. O sea, lo último que le faltó fue poner ladrillo sobre ladrillo, pero lo hizo. Nadie puede decir que David no es el gran ejecutor de la construcción de la casa del Señor. Y tenemos entonces aquí que David pone su afecto en la casa del Señor porque tenía el afecto en el Señor. Y quisiera que retomáramos algunos versículos que hayamos leído en estos días, porque sin duda alguna, lo que más marca la vida de David, vuelvo y digo, no es que fue un gran guerrero que libró las batallas del pueblo de Israel trayéndoles libertad y paz en su entorno, sino que fue el gran adorador de Israel. Como dice la misma Biblia, el dulce cantor de Israel. Y en el capítulo 17 dice que David estaba morando en su casa, le dijo al profeta Natán, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Cuando eso, el arca del pacto que representa la misma presencia de Dios, estaba en medio del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que se armaba con columnas de madera, pero con unas cortinas. Y dice el versículo 3 del 17, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho el Señor, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Ahora he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos, te hago saber además que el Señor te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí el Señor toma el deseo de David de edificarle casa, pero le dice pues que obviamente no lo va a hacer él, sino que va a ser su hijo. También le va a dar un argumento posterior que es porque las manos de David están untadas de sangre, porque fue un hombre guerrero. Vemos entonces que David tiene un anhelo del lugar para la adoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo su afecto en la casa del Señor. Y tener el afecto en la casa del Señor no es otra cosa
que tener afecto por la presencia del Señor. Y este afecto llevó a David a que quisiera traer el arca del pacto, que ya también vimos una historia anterior, que se equivocaron, que se olvidaron cómo había que hacerlo, pero tuvo el afecto de procurar y de buscar la presencia del Señor. Y aquí David le dice al Señor, quiero hacer una casa, quiero honrarte, quiero dar un lugar, quiero tener un lugar de culto y adoración. Si yo vivo en una casa cómoda, si yo tengo una casa segura, ¿por qué no puede haber una casa segura para que la gloria del Señor se manifieste? ¿Sí? O sea, la idea de David es extraordinaria y de alguna manera va a marcar un hito en lo que vendría después, en lo que respecta al culto y a la adoración. David, siguiendo tal vez un poco, digámoslo, no sé si conscientemente de los relatos del Génesis, pero como lo que hizo Jacob, esta será casa de Dios, puerta del cielo, Betel. Y cuando Jacob tiene cara a cara con el Señor, dice, y este lugar será Peniel, el lugar donde miro cara a cara al Señor, donde veo el rostro del Señor. Y así David entonces, con ese afecto en la casa del Señor, procura y le plantea el anhelo al Señor a través de Natán, que él quiere construir una casa. El Señor le dice definitivamente, tú no, lo va a hacer tu hijo. Pero a pesar de eso, David decide edificar la casa. Luego el capítulo 17 nos habla cómo David entró, dice el versículo 16, al tabernáculo, estuvo delante del Señor y empieza a hacer una oración que si de pronto en estos días no tienen la oportunidad de leerla conscientemente, les invito a que lean esa oración que está en el capítulo 17, 16 al 27, donde hay una expresión de gratitud, de reconocimiento con toda humildad por haberlo escogido, por haberlo salvado, por haberlo amado. Es una oración muy conmovedora porque David reconoce que él era el menor de su casa era como lo vimos en Moisés, en Gedeón, que tal vez no era el mérito, sino la gracia divina que le había acompañado para escogerlo como príncipe de su pueblo. David entonces, después que tiene una situación donde pues es tentado a hacer un censo, en el capítulo 21 decide, es orientado a ofrecer unos sacrificios al Señor y él decide comprar una era, así se llama, como una viña, una especie de finca, un campo que quedaba en la cima de la ciudad de David. Y en la cima de la ciudad de David, pues nada más y nada menos, estaba un lugar muy especial, un lugar de adoración, sin duda alguna, que era el Monte Moria. Lo que ustedes ven, si tienen o han tenido la oportunidad de ver imágenes de Jerusalén, donde ustedes ven que hay una cúpula dorada de oro en Jerusalén, esa parte es la cima del Monte Moriah, la explanada del templo. Y en la antigüedad, cuando el Señor le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo Isaac, camina 3 días y llega a este lugar. El Monte Moriah queda entonces en Jerusalén y es un lugar de adoración. Es el primer lugar de adoración en el pacto de la gracia y de la justicia que el Señor llama a Abraham. De hecho, es una imagen muy similar a lo que haría luego el Padre, el Eterno, con su Hijo Jesucristo, de darlo como ofrenda por el pecado. Y este lugar pues, no podría haber un lugar más perfecto para levantar la casa del Señor, el lugar de culto y adoración al Señor. Así que David va donde Ornán y le pide que quiere ese lugar para construir un altar al Señor. Me parece muy singular, dice el versículo, capítulo 21, versículo 22, primer libro de Crónicas 21, 22, y le dice, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Ornán le contestó a David, tómala para ti,
Haga mi señor lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo le doy todo. Bueno, muy chévere, cualquiera diría, qué bendición. Yo quiero hacer algo para el Señor. Es como si yo dijera, yo quiero construir un templo para el Señor, porque tengo mi afecto en la casa de Dios, porque tengo mi afecto en la obra del Señor, y pues yo quiero edificar, y aparece alguien y le dice, tranquilo, yo le pongo todo, ni siquiera lo que va a sacrificar, algo así como, yo le construyo el templo, pero además yo hago la alabanza, por ilustrarlo al presente. Pues, ¿qué sentido tiene? Y David así se lo dice, no, así le dice contundentemente, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No, esto tuvo que haber robado el corazón del Señor, porque vuelvo y digo, David pudo haber interpretado el ofrecimiento de Ornán como, como pues una bendición. Señor, está respaldando mi intención de adorarte, está respaldando mi intención. Es como, y permítanme decirlo, cuando nosotros hemos pensado en subir a la casa del Señor a Jerusalén, pues ir a Jerusalén es una forma de ofrecer al Señor. A mí me mueve la gratitud, el anhelo de adorarlo, de agradecerlo, de alabarlo. También obviamente hay muchas promesas de lo importante que es ir a orar a este lugar consagrado como casa de Dios y puerta del cielo. Pero es como si yo tengo el anhelo, pero simplemente quiero que otro pague el precio. Al fin y al cabo es mi adoración, no la adoración de otro. Si soy yo el que anhela subir a la casa del Señor, pues soy yo el que debo pagar el precio. Es como yo quiero ir a la iglesia y que estoy muy agradecido, el Señor ha sido extraordinario. Voy a subir a la iglesia, voy a congregarme, pero se queda en la intención y espero como que la iglesia venga a mí. Por eso ese tema de la virtualidad hoy en día para la congregación es muy delicado, porque genera mucha comodidad. Quiero adorarlo, pero como que otro pague el precio de la adoración. Es como cuando yo tengo una dificultad y solo pido oración, pero yo mismo no oro por mi dificultad. Eso es una contradicción, ¿sí? Si yo voy a pedir apoyo en oración por una situación, es porque primero soy yo el que está orando delante del Señor y pagando el precio delante del Señor. Y aquí hay algo muy importante. David decide pagar un precio como adorador. Es que no puede haber adoración si no hay un costo que asumir. Y generalmente, si ustedes revisan la Biblia y si revisan incluso otras creencias, la adoración implica un precio. Los peregrinos son adoradores. Y si usted mira a través de la historia, no solo del judaísmo, el cristianismo, del islam, el peregrino debe ascender al monte, debe ir al lugar de culto, debe ir al lugar de adoración. ¿Y eso qué le implica? Un precio, tiempo, recursos, esfuerzo. En la antigüedad podrían caminar días enteros. Cuando el Señor llama a Abraham para que sacrifique a su hijo, le implicó un esfuerzo. Dice Génesis, caminó 3 días, se levantó de madrugada, se dispuso y en el caso de Abraham, nada más y nada menos, el precio era su hijo. Y el primero que nos enseña a dar y a ofrecer es el mismo Padre Eterno, que es que él no fue como Abraham que estuvo dispuesto, sino que él sí lo hizo. Él entregó, sacrificó, ofreció a su hijo unigénito por nosotros. Así que lo que le dice David a Hernán Araúna es extraordinario, porque dice, claro, si tengo mi afecto por la casa del Señor, si tengo un anhelo de adorar al Señor, ¿cómo puedo pretender que otro pague el precio? Soy yo el que debo pagar el precio. Son mis piernas, son mis manos, es mi corazón el que voy a ofrecer. No tiene sentido que lo haga con el esfuerzo del otro. Y, y, y esto roba definitivamente el corazón del Señor. Ornán Araúna, obviamente, pues ante esta determinación, pues le dice, claro, es cierto, si es tu adoración, si es tu culto, pues es el precio que tú tienes que pagar. Y cada uno de nosotros, pues movido a lo que hay en el corazón,
por amor, por gratitud, pero también por necesidad. Es que la adoración y el culto al Señor se vuelve una necesidad. Cuando yo tengo un afecto en algo, se vuelve una necesidad. El, 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 el amor hacia los hijos, hacia la esposa, hacia el esposo, se vuelve más que un deseo, es una necesidad del poder estar y compartir con ellos. Y así el procurar la presencia del Señor, más que un deseo, un anhelo, se convierte en una necesidad. Y siguiendo la teoría de Maslow, pues la necesidad es el principal motivo que tenemos para buscar algo. ¿Sí? Él lo plantea desde un tema de mercadeo para consumo, pero en verdad la necesidad de cada uno nos motiva a nosotros a buscar aquello que necesitamos. Si yo no necesito al Señor, pues no me esfuerzo en buscarlo. Si yo no necesito al Señor o no lo entiendo que lo necesito, pues no voy a poner mi anhelo en su casa, no voy a procurar la adoración y mucho menos voy a asumir el precio del adorador. Y a partir del capítulo 22 viene algo que podríamos decir que David es un extraordinario reformador de la fe, porque David no solo tuvo el anhelo por la casa del Señor, David no solo procuró el lugar para la adoración, no solo estuvo dispuesto a pagar el precio por la casa del Señor y por adorar al Señor, sino que tomó y ejecutó todo este anhelo. Y a partir del capítulo 23 hasta el capítulo 27, hace una reforma espiritual, porque listo, no pudiste edificar el templo físico, pero eso no quiere decir que no pueda intervenir en el culto y la adoración del pueblo, de la nación a Israel. Y es donde David establece el orden del culto. Es extraordinario, tan impactante que hasta los días del Señor Jesús, lo que David establece está presente. Si ustedes se acuerdan, cuando se habla de Zacarías, el papá del esposo de Elizabeth y el papá de Juan el Bautista, habla que él entró al templo de acuerdo al orden de los sacerdotes. Ese orden de los sacerdotes que le correspondía a Zacarías viene desde la época de David. David estableció 24 órdenes sacerdotales y de servicio para los levitas. Pero David además estableció el orden de los cantores, y no solo de los cantores, sino que también estableció el orden de aquellos que tendrían que servir en, digámoslo así, en lo logístico en el templo. David tuvo tal afecto en la casa del Señor que no solo fue estratega militar, no solo fue una estratega en lo económico, sino que además toda su capacidad estratégica la llevó al culto y a la adoración, estableciendo los órdenes, estableciendo las formas como debía ejecutarse el culto en el templo. Y fuera de eso recoge los materiales, los diseños necesarios para elaborar el templo, para que su hijo simplemente llegara a ejecutar. En el capítulo 28, cuando David aconseja a Israel, cuando de alguna manera le está entregando la posta a su hijo, hay algo muy particular, versículo 9. Dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Es espectacular. ¿Cómo se adora al Señor? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Aquí hay unos tips impresionantes que el anciano David le está diciendo a su hijo. Luego en el versículo 11 en adelante le dice que le entregó los planos. David le entregó un plan a su hijo y los materiales. En alguna oportunidad podremos desglosar este capítulo 28. ¿Cómo heredar a los hijos? David le dejó dinero, recursos, pero le dejó un plan a sus hijos. Le dejó además materiales específicos para la ejecución de esos planes. Ojo, no era el plan de David. David no le heredó a Salomón su plan. David le heredó a Salomón el plan del Señor. Y el plan del Señor no solo era un plan para David, no solo era un plan para Salomón, era un plan para sus descendientes, pero también para el pueblo. Y le termina diciendo David a su hijo en el versículo 20 del 28, anímate, esfuérzate, manos a la obra,
no temas ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Mire todo lo que le dice. Hijo, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes. Aquí hace parte las mismas palabras también que Moisés le decía a Josué. Y al final en el versículo 21 dice, los sacerdotes y los levitas, dice aquí los grupos, lo que él ordenó, y dice, estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes. No, lo que hace David, la reforma estructural a la fe, al culto, a la oración que hace David es extraordinario. Y todo lo dejó listo para que se empezara a ejecutar. ¿Sí? Y aquí vemos cómo el afecto por la casa del Señor de David no se quedó en una ilusión, no se quedó en un proyecto, no se quedó en una idea, lo ejecutó. Y aunque el Señor le puso unos límites, lo hizo hasta el límite que el Señor se lo permitió. No impidió, es como si Moisés le dice al Señor, no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés cae en depresión y se queda muerto en el Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. La verás de lejos, pero no vas a entrar. ¿Qué hizo Moisés? Llegó hasta el límite que el Señor le había establecido. Lo mismo pasó con David. El Señor le dijo a David, no vas a construir el templo, tus manos están untadas de sangre, pero David fue hasta el límite que el Señor se lo permitió. Nosotros a veces ni siquiera llegamos a nuestro propio límite. Y David tuvo tal afecto, como Moisés tuvo tal afecto, que fueron hasta el punto donde el Señor lo permitió. Y a veces nosotros no descubrimos bien ese punto y por eso nos quedamos cortos en el camino. Tenemos un ejemplo extraordinario de David y ojalá puedan leer todos estos capítulos y versículos con detalle, que hay una cantidad de cosas entre líneas que este espacio no nos lo permite mirar, pero donde sin duda alguna vemos un hombre que supo conquistar el corazón del Señor, porque él también fue conquistado por el corazón del Señor, él también fue conquistado por su amor. Así que les invito a que entreguemos este día al Señor en oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos que así como el corazón de David se dejó conquistar por ti y en ese amor superó tantas dificultades, no solo amenazas de su entorno, no solo, Señor, situaciones familiares, sino sus propias pasiones que, que pudo poner delante de ti, arrepentirse, ver tu perdón y misericordia. Yo te pido que conquistes nuestro corazón y que nuestros corazones conquistados retribuyan, oh Dios, la obra que en cada uno de nosotros has hecho. No tiene sentido un culto y adoración a ti sin esfuerzo alguno. Y si mi afecto está en tu presencia, si mi afecto, Señor, está en buscarte, pues he de procurarlo. Tú sabes que para muchos de nosotros este primer tiempo de la mañana es un precio que pagamos. Es un precio de salir de la comodidad por el anhelo de conocerte más. Padre del cielo y de la tierra, yo te pido que así como iluminaste la mente de David y su corazón, ilumina nuestra mente y corazón para cada día hacerlo de mejor manera. Que nosotros como iglesia podamos ofrecerte mejores cosas, la mejor alabanza, el mejor servicio. Yo te oro por hombres y mujeres inteligentes, de un corazón voluntario, esforzado y animado, para que juntos edifiquemos casa a tu nombre, donde tu presencia, Señor,
descienda y donde tu nombre en gran manera sea exaltado y alabado. Déjanos rendirte culto, no solo en nuestras iglesias, sino también, Señor, en nuestras casas. Y como nosotros somos un templo sagrado tuyo, que donde quiera que estemos, seamos el olor fragante de tu presencia. Bendice este día, esta nueva semana, Señor, acompáñanos, guíanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.